Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que estás hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Buenas noches, Chilivers, aquí Lola Montalvo desde Monterrey, transmitiendo para ustedes en una noche bastante calurosa para ser octubre. No sé si hay luna, pero debe ser como un poco luna a la mitad, que no sé cómo se diga, pero lo averiguaremos pronto y se los comunico. Y hoy tenemos un programa muy especial hablando de luna y de feminidad. Vamos a tener a dos mujeres ejemplares, dos científicas, cada una en ramas muy, muy distintas a las de su servilleta y entre ellas, y además que comparten algo súper especial, la maternidad. Les presento a Laura Eugenia Cavazos y a Marian Camacho, mamá científica. Chicas, ¿cómo están? Bien, muy emocionada. Gracias, Lola, por la invitación. Es mi primer podcast y la verdad me siento muy entusiasmada de lo que puede salir de esta conversación. ¿Cómo estás, Eugi? También, segunda, Marian, estoy súper emocionada de compartir en este espacio y coincidir, reflexionar y también pues que nos salgamos con muchas más preguntas y muchas más reflexiones. Excelente, esa es la actitud. Pues bien, ya tenemos toda la actitud de Ciencia al Chile y hoy vamos a tener una plática muy franca, muy al Chile. Podemos transcurrir a temas un poco incómodos, así que prepárense, chicos y chicas, escuchas en general, para lo que tenemos preparado en este programa. Este programa va a ser una plática, espero, muy, muy amena, llena de experiencia, llena de frutos. Vamos a tocar un tema que, como les decía, puede ser un poco ardiente, un poco molestillo, de repente, como esas piedritas en el zapato que te quieres sacar, pero que te recuerdan por qué estás haciendo las cosas. Y bueno, vamos a hablar acerca de la maternidad y en la ciencia. El título de este programa es Madres en la ciencia. Pues sí, como verán, hay una comunidad bastante grande de científicas que son mamás. Los números los pueden revisar en los grupos como Científicas Mexicanas que se han organizado hasta hace algunos meses para poder dar lugar a espacios en donde las mujeres que nos dedicamos a esto, que son mamás y no son mamás, puedan expresar este tipo de inquietudes y de incomodidades que son parte de ser mujer en un campo en el que ya de por sí es difícil y que se nos ponen todavía más retos. Aquí nadie es víctima de nada, todas escogemos nuestro propio destino, afortunadamente, pero nunca está de más saber cuál es el ritmo de vida de personas tan interesantes como Laura Eugenia y Marian. Por eso las trajimos aquí. Para empezar, yo quisiera decir, aparte de todo el rollo que ya me aventé, quisiera decirles que el papel de la mujer en el último siglo y cacho ha ido cambiando muchísimo. Si ustedes recuerdan, y lo más probable es que no, porque no les tocó, antes las mujeres no podíamos votar. El voto en México, por ejemplo, que fue uno de los últimos países que logró el voto para la mujer, fue por ahí del 52, 54, y todavía antes de eso ni siquiera se nos permitía estudiar. Todavía le colgó bastante tiempo para que en nuestro país las mujeres pudieran ser reconocidas, admitidas y bien recibidas, sobre todo en carreras como medicina, la abogacía y un sinnúmero de otras profesiones que eran, entre comillas, las tradicionales. Poco a poco todo esto ha ido cambiando y el rol de la mujer en la ciencia, cualquier tipo de ciencia, ahorita se van a dar cuenta por qué lo estoy diciendo de esta manera, ha sido cada vez mayor. Sin embargo, todavía ocupamos un papel bastante secundario y esto es debido a que necesitamos redes de apoyo muy grandes porque o escoges entre ser científica o escoges ser mamá. Hay pocas que logran esta super tarea, como el caso de Laura Eugenia y de Marian. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, chicas, todo suyo. Qué fuerte, Lola. Inicias tocando un tema medular. Para tratar el tema de ser científica, primero tenemos que darle el valor a la posibilidad.
sea, el hecho de siquiera poder considerar que una mujer se puede dedicar a la ciencia ya es un gran orgullo, ya es darle gracias a todas esas mujeres que hicieron posible que las mujeres en todo el mundo, cualquier niña, cualquier jovencita pueda decidirse por una carrera científica y sin más complicación que aquella que ella pudiera tener en su mente pueda culminarla. Ser científica realmente en mi caso es un orgullo y una pasión. Creo que hay un gran avance, representa un gran avance en el camino hacia la igualdad entre los hombres y las mujeres. Efectivamente, antes solo los hombres podían acceder a carreras científicas, pero bueno, poco a poco comenzaron algunas mujeres emblemáticas como Marie Curie, que es bastante conocida, que al principio comenzó siendo como la esposa de Pierre Curie y finalmente terminó después él siendo el esposo de la doctora Curie. Es de hecho el único de los pocos casos que se conoce en la ciencia donde él era conocido por ser esposo de alguien. 2 premios Nobel ganó Marie Curie, entonces un gran ejemplo de la perseverancia, la tenacidad. También María Montessori, gran admiradora de la doctora Montessori, la primer médico en Italia. Y bueno, sin fin, ¿no?, de mujeres que representan el orgullo y la pasión cuando nos gusta lo que hacemos y en este caso nos gusta la ciencia. Sin embargo, también hay dificultades intrínsecas que implican el ser mujer. O sea, si tú eres científica y eres mujer, ya vas a tener de entrada ciertas dificultades. Ese es un tema extenso, es un tema aparte. Definitivamente hay ya muchos estudios que lo demuestran, hay estadísticas, hay información sobre la desigualdad salarial, etcétera. Pero bueno, sí, ese es más o menos mi idea sobre ser mujer y ser científica. Marian, yo concuerdo contigo en muchísimas cosas. Para mí también ser científica es un orgullo. Es curioso, les comparto de manera personal que las conversaciones con mi padre, las chidas, las conversaciones buenas, significativas, no empezaron hasta que obtuve mi primer grado, maestra en ciencias. Y es un poco interesante destacar esto porque el impacto que tuvo en la relación con mi padre es monumental, como el hecho de tener un posgrado te abre las puertas inclusive en tus relaciones más íntimas, más personales, ¿no? En fin, Eugenia, ¿tú qué nos puedes compartir? Coincido con lo que comentan. Creo que mi aporte, aparte de mi experiencia, de mi propia trayectoria de vida y cómo hasta ahora puedo estudiar un posgrado, justo por cuándo me llegó la maternidad, cómo, cuáles las redes de apoyo que tenía y demás. El tema de mi tesis justo es el trabajo de cuidados, ¿no? O sea, es todos estos estudios de la economía feminista que hablan de el reparto de actividades entre hombres y mujeres, tanto de actividades productivas o reproductivas, y cómo eso afecta sobre todo a las mujeres profesionistas que tienen pues trabajos exigentes, absorbentes, que necesitan mucha formación y dedicación como es la ciencia. Entonces creo que por ahí puede ser mi aporte. Coincido que estamos como en el mismo canal, ¿no? Yo creo que entonces vamos a tener muchísimo que compartir. Antes de empezar este conversatorio del día de hoy, quisiera pedirles a las dos que me platicaran, que le platicaran a la audiencia a qué se dedican, cuáles son sus líneas de investigación. Eugenia ya nos platicó un poquito del tema de su tesis, pero me gustaría que les compartieran cuál es su formación básica, cómo es que son científicas, por qué se pueden llamar científicas, para que pueda escuchar la gente que nos escucha, valga la redundancia, la manera en la que este contexto se extiende a todas las ciencias y son ramas enormes. Marian, yo soy bióloga marina actualmente, esa es la profesión que elegí, pero a diferencia de la mayoría de mis compañeros, yo no fui una niña que veía los documentales de Discovery Channel y quería ver a los delfines y estar con las ballenas, no, yo era una niña que quería ser química farmacobióloga, yo quería ver en el microscopio, quería ver la sangre, quería ver qué es lo que había
en los tubos de ensayo, entonces intenté quedar en el Politécnico, en la escuela del Politécnico, pero desafortunadamente no fui, bueno, desafortunadamente y afortunadamente no fui aceptada para estudiar química farmacobióloga, entonces mi madre me dijo, pues tú no vas a estar aquí en la casa sin hacer nada, entonces vete y búscate aquí en la universidad que tienes en La Paz, Baja California Sur, alguna carrera mientras vuelves a intentar irte a Ciudad de México. Y yo dije, ay, bueno, ¿qué voy? Y vi la lista de opciones y bueno, biología marina, pues no suena tan mal. Entré, solicité el acceso, pude quedar, fui seleccionada para estudiar ahí y bueno, me enamoré. Me enamoré de las ciencias del mar. A partir de ese momento le eché todas las ganas, salimos muy bien. De la licenciatura inmediatamente me di cuenta que al menos en las ciencias del mar está tan competido que tú no puedes quedarte nada más con una licenciatura, la formación tiene que continuar e inmediatamente continué con mis estudios de maestría aquí mismo en La Paz, Baja California Sur, en una escuela ahora sí del Politécnico Nacional, pero ahora es el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, el CICIMAR. Ahí hice mi maestría y mi doctorado y cuando terminé me dije, bueno, ahora ya también hay muchos doctores, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Hay que terminar todo lo que se pueda, todas las herramientas que se pueda. Entonces me dijeron que había un postdoctorado y como en ese momento a mí me daban miedo los aviones, tenía miedo a volar. Oh, Sí, es una de las consecuencias del estrés, ya después a lo mejor habrá oportunidad de platicarlo. Tomé un camioncito que me llevó de aquí de La Paz hasta Tijuana, 24 horas sin parar el camión, y de Tijuana crucé caminando no. y tomé un trolley, bueno, y un transporte que me llevó a San Diego, y de San Diego tomé un tren a Los Ángeles, y de Los Ángeles tomé otro tren a Chicago, y luego de Chicago a Nueva York, y de Nueva York hasta Montreal, Canadá, donde estudié sí, una semana en el tren, donde estudié mi postdoctorado y actualmente trabajo en lo que estudié, que es, bueno, soy responsable de un laboratorio donde hago estudios sobre la reproducción de especies de importancia comercial en el Instituto Nacional de Pesca, un instituto del gobierno federal, y pues ahí los estudios que hacemos son bastante importantes porque son los estudios que definen cuándo es la mejor época para que los pescadores saquen, bueno, extraigan, capturen a las peces, camarones, almejas, y permita que la economía de estas comunidades tan importantes para nuestra soberanía alimentaria en México persistan de manera saludable, pero también los ecosistemas, es decir, propiciamos que sea pues una actividad sustentable, ¿no? Entonces esa es mi breve historia. Oh, sí, camaroncitos, bebé, gracias por cuidarlos. Deliciosos en todas sus presentaciones, cucarachitas de mar. Yummy. Oye, Marian, pues qué travesía te aventaste, ¿eh? Qué bárbara. Todo por el pánico a los aviones, pero también todo por el amor a la ciencia. Así se hace, hermana. Eso es lo que se necesita. Bueno, Eugie, tú estás súper diferente, ¿verdad? Sí, mira, te cuento un poco. Yo cuando pues salí de la preparatoria quería estudiar antropología, pero mi mamá y mi papá me dijeron, no, o sea que vas a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces me vine, mi mamá es psicóloga, me vine a estudiar psicología a Monterrey y egresando empecé a trabajar en el Instituto Estatal de las Mujeres. Siempre pues tuve como un interés sobre pues, la equidad de género y demás. Y justo al graduarme, ¡zas! Que me embarazo al año. No. Sí, me iba a ir a hacer un posgrado a Chile sobre género. Ya estaba yo así como que con mi anteproyecto y todo, y pum, me embaracé, ¿no? De mi novio en ese entonces. Duré un año con él, ¿no? Pero al año, pues, era mamá soltera y me metí a trabajar a la Procuraduría de Justicia como perito, haciendo dictámenes, violencia familiar y violencia de género. Oso, qué fuerte. Y estuve trabajando ahí, estuve trabajando con mujeres indígenas, también en el Instituto de la Mujer, hasta que me casé y ya teniendo yo a mi hijo más grande, me volví a embarazar, seguí trabajando con mujeres indígenas, me metí más pues en la disciplina de antropología, ¿no? Ya con mi hija de 2 años y con el apoyo
de mi esposo. Me animé a hacer eso que quería, de estudiar una maestría, y ahorita ya estoy en la etapa final, ¿no? Y es interesante porque el tema de mi proyecto de investigación justo es ese vacío de cuidados que hay pues en esta sociedad. Como bien dijo Lola, la sociedad va cambiando y ahora hay una crisis para cuidar a otros. Y las mujeres sí ya le hemos entrado bien y bonito al ámbito productivo, pero los hombres no le han entrado a la par al ámbito de cuidados y de la casa, ¿no? Entonces justo las mujeres que tienen doble, triple jornada es muy desgastante, y estamos en una sociedad que devalúa el trabajo de la casa, el trabajo reproductivo, y sobrevalora el que genera un ingreso, un estatus. Es difícil, luego hay muchos dilemas para las mujeres que tienen un trabajo súper demandante. Ahora que estoy entrando a este mundo de la academia, es muy absorbente, necesitas de mucha dedicación, mucho tiempo, mucha concentración y muchas redes de apoyo para poder lograrlo, ¿no? Más cuando pues eres mamá, tienes otras personas a tu cuidado, ya sea de adultos mayores, enfermos o ahora con el COVID. Entonces, mi tema justo es vacío de cuidados en las mujeres embarazadas. A lo que voy es que adentrarme en la economía feminista y entender todos esos procesos sí te hace reflexionar mucho, ¿no? Sobre si hemos alcanzado una igualdad o siguen las cosas pateando para un solo lado. Híjole, qué complicado y qué rudo, porque saber que estás en un mundo en el que tú sí puedes hacerla de todo, pero la contraparte no, y el verbo poder, pues yo creo que está muy en tela de juicio, ¿no? Porque de poder todos podemos, todos tenemos manitas, patitas, y los que no, pues siempre encuentran la manera, a veces son los que más nos inspiran, pero sí está como muy rudo ponerlo ya en la mesa y pues ver que las cosas no han cambiado. No sé exactamente con qué palabras ponerlo más claro. No sé, Marian, ¿a ti cómo te ha ido con eso? ¿Cuándo te cayó el embarazo? ¿Has notado algo de lo que comenta Eugenia en su tesis? ¿Qué cosas has vivido tú? Me puede muchísimo todo lo que está diciendo Eugenia, particularmente la parte del cuidado a otros. En mi caso, yo afortunadamente he tenido una red de apoyo impresionante. Eso es lo que a mí me ha permitido darme cuenta de que es esencial poder contar con alguien en cualquier momento para que pueda ayudarte a soportar estas caídas emocionales o caídas físicas. Entonces eso a mí me ha sido fundamental. Me mueve mucho esa parte porque cuando llega el COVID y nos quedamos resguardados, saben que yo tuve una terrible incertidumbre hace un par de meses en el que creíamos estar contagiados, mi esposo, mi bebé de 8 meses y yo. Fue un terror espantoso el pensar que pudiéramos estar enfermos y estar resguardados. Entonces yo utilicé los servicios de salud mental que tiene disponible el gobierno estatal. Hay un número de teléfono en La Paz donde tú puedes llamar y te atienden psicólogos con los que puedes hablar. Yo hablé durante una hora con una y me dijo, entre varias cosas muy importantes, utilizar la palabra resguardar en lugar de decir que estamos encerrados. Bueno, al darme cuenta de que nosotros estamos resguardados, que cambia la situación, me di a la tarea de reflexionar todo lo que habíamos perdido al no contar con la red de apoyo. Si yo me enfermo o se enferma mi esposo de COVID, que puede ser desde muy leve hasta muy fuerte, ¿quién va a ayudarnos a cuidar a una bebé que requiere total atención? O sea, depende literalmente de mi caso, de la leche materna. Yo doy lactancia materna inclusiva, de mí, si nosotros tenemos fiebre, si llevamos a tener una insuficiencia respiratoria, ¿quién? Obviamente nadie va a querer venir a nuestra casa, vamos a hacer una fuente de contagio, no puedo pedirle a mi madre que está en el grupo de vulnerabilidad, no puedo pedirle a mis amigos, o sea, mi red de apoyo se cayó. Entonces, ahorita que Eugenia habla sobre la red de apoyo, a mí me mueven muchísimo sus palabras y me parece trascendental que más personas estén ocupando de analizar esta situación y más en un momento como este en la historia de la humanidad. Entonces, gracias Eugenia por adelantado. Hablando pues de gente que nos dedicamos a la ciencia y todo eso, las dos yo creo que expresaron en su momento que se tuvieron que ir de la ciudad en la que vivían para seguir sus estudios, en algún punto, ya sea para el posgrado, para la licenciatura, para lo que sea. En mi caso, pues yo me moví para la licenciatura, yo me fui a Puebla, regresé a Tampico y ahorita desde hace varios años, ya bastantitos, me vine a la ciudad de Monterrey para empezar y ahora ya para terminar el posgrado, desde la maestría hasta el doctorado.
ejemplo, yo vivo sola en una ciudad que no es la mía y que bueno, he hecho una red de amigos, una red de apoyo, como bien mencionan, que si bien yo no tengo hijos ni nada por el estilo, pero si yo me llego a enfermar a mí, ¿quién me cuida? También me siento identificada con todo eso. Evidentemente el caso es que pues una bebé de tan poquita edad, pues yo creo que sería un elemento mucho más vulnerable que un adulto como yo, que se supone que estoy sana, ¿verdad? Pero le entro bien rico al tocino. Entonces, pues sí, o sea, entiendo esa preocupación, entiendo que la red de apoyo se obnubila, se desvanece, y es en donde la definición de red de apoyo toma total relevancia. Para los que nos están escuchando, ¿qué es una red de apoyo? ¿Nos podrían definir? Uno de los principios, sobre todo del concepto de trabajo de cuidados, es aceptar que todos somos vulnerables y vamos a ser vulnerables en algún momento de la vida. Entonces, sí hay como grupos, ya sea etarios, no por edad, o sea, o por una condición física o de salud, que se consideran más vulnerables que otros, pero hay que aceptar en principio que todos vamos a ser o somos vulnerables en un momento de la vida. Y eso habla de una ética del cuidado, el decir yo soy vulnerable y el otro, vamos a buscar estrategias ya sean familiares o por medio de la sociedad civil, y que también el Estado le entre, ¿no?, en políticas públicas para repartir de una manera más equitativa los cuidados, pero desde este principio de aceptarlo. Y el COVID viene a movernos el tapete en todas estas representaciones sociales, ¿no? De bueno, soy joven, ¿no? Fuerte, poderoso, ya sea por una cuestión de género, de clase o de X, y nos dice todos estamos vulnerables y tenemos que fomentar estas redes de apoyo comunitarias, también en la sociedad civil y en el Estado, que se responsabilice también de que sean repartidos, y hay que cuidarnos, no, el autocuidado para poder cuidar a los otros, porque es como decía Marian, bueno, yo me enfermo, y si yo me enfermo, ¿quién va a cuidar a mi bebé? Y si se contagia mi pareja y me contagio yo a la misma vez, o sea, nos damos cuenta que somos una red, que estamos conectados y que juntos podemos cuidarnos para fortalecernos, ¿no? Y rompe muchos mitos y nos pone a pensar en la necesidad de estar bien para nosotros y para los demás. Sí, está muy interesante porque te empiezas a dar cuenta de la cadenita, ¿no? En el Rey León, imagínese, no es el ciclo sin fin que nos mueve a todos, es básicamente lo mismo, ¿no? Tú dependes del pasto, el pasto pues es comido por una vaca, tú te comes a la vaca, y si eres vegetariano te comes directo al pasto y cosas así por el estilo, pero al final de cuentas en una sociedad es básicamente lo mismo. Esperemos que nadie se coma a nadie en esta sociedad, no somos caníbales ya, pero más o menos me entienden a lo que voy. O sea, necesitas de esos recursos, de alguna u otra manera vas a necesitar el cuidado, vas a necesitar, por ejemplo, los servicios básicos que se mantuvieron abiertos, los héroes de la salud, todos los hospitales y la gente, el personal que se mantiene todavía alerta y arriesgando su vida. Nos empezamos a dar cuenta qué es lo realmente importante, ¿no? Ahorita también está un poco el problema de los recortes a la ciencia, y yo me quedo pensando, para meter nada más mi cuchara en temas que probablemente no conciernan a este episodio, pero no me voy a callar y lo voy a decir. ¿Quién va a crear esas vacunas si nos siguen cortando la ciencia, los recursos? Entonces, bueno, solamente se los dejo ahí para que lo piensen los que no se escuchan, ¿verdad? Y regreso al punto. Todos necesitamos de todos. No hay uno más importante, y los trabajos que a veces se ven más pequeños, como el barrendero, el empacador, el repartidor, el de la basura, y digo él incluyendo a todas las personas que se encargan de esto, y termino con las personas que se encargan de cuidar a otros. ¿Qué show con eso? ¿Tú te habías puesto a pensar antes en todo este asunto? Porque nuestro tema originalmente estaba orientado a la maternidad. ¿Cómo les fue a ustedes como mamás en las ciencias? Y sale de pronto esta red de apoyo y la COVID viene nada más a darnos en la torre para darnos cuenta que los cuidadores son no esenciales, sino lo que les sigue. ¿Qué estamos esperando para darles el valor que realmente tienen? Las mamás que se levantan todos los días a hacer los desayunos sin importar si están cansadas, dormidas, desveladas, desfachadas, enojadas, lo que sea, y que también te tienen que ir a trabajar, y que tienen que ser bonitas, y que tienen que arreglarse, y que se tienen que poner tacones, o que tienen que llevar un uniforme, o que tienen que cumplir con ciertos horarios, o que tienen que hacer doble turnos porque al angelito se le ocurrió romper la regla del compañerito en la escuela, o qué sé yo.
millones de situaciones que gente que es multitareas, que no nada más te cuida, ahora tiene que enfrentarse a esto. Por ejemplo, las mamás que son maestras. ¿Qué onda con eso? Imagínate que eres maestra de preescolar y tú tienes niños de preescolar. ¿No te quieres volver loca? Tengo varias compañeras en el trabajo que así están, pobrecitas. Y como dice Marian, pues hay que recurrir a los servicios de salud mental, pero no todo el mundo los tiene. A ver, chicas, ¿tienen algo más que aportar al respecto de este bloquecito de los cuidadores o la gente que cuida? Sí, esta crisis ha hecho valorar pues todo ese trabajo invisible que la hacen muchas personas, pero que tengamos bien claro que históricamente sí hay una división sexual del trabajo. Esos trabajos de cuidado son generalmente hechos por mujeres o se cree que lo deben de hacer las mujeres, y aquí está muy ligado con esto de la maternidad porque tenemos como muy impuesto el hecho de que una buena madre tiene que ser la que está ahí intensivamente dando los cuidados, y quién es ella y no otros quien lo debiera de dar. Entonces todavía tenemos como esos modelos tradicionales muy arraigados y que luego entran en conflicto cuando tenemos que hacer otras cosas. Entonces se nos exige, como tú dijiste al inicio del programa, nos están jalando por los dos lados. En algún momento pensamos, bueno, qué padre, ¿no? Ya tenemos como más igualdad y estamos dominando el ámbito público, pero a la vez en el privado también se nos exige demasiado, y sobre todo es un trabajo que se desvalora mucho, o sea, desvaloriza mucho, ¿no? O sea, las mujeres que están completamente, por ejemplo, en la casa, también no son tan valoradas. O sea, la maternidad es valorada por una parte y desvalorizada al mismo tiempo. Sí. Entonces, entra en un, ¿sí me explico? O sea, una mujer que se queda completamente en su casa, pues no hace nada, no hizo nada en su vida, no es exitosa, no es una científica, no es una tabla. Claro. Y por otra parte, a las que salen al mundo productivo, entre comillas, de producir un capital, un conocimiento, lo que sea, también se les exige o se les que tengan esa maternidad intensiva de la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, la maternidad ahora es más exigente que antes, ¿sí? Antes estabas en un lado, en el otro, pero ahora es mucho más exigente, y ahora que hay tanto conocimiento acerca de crianza, entonces estás preocupada por adentrarte en la lactancia y en los pañales ecológicos y en el método pedagógico tal, y ¿sí me explico? Entonces todavía es mucho más exigente, y otros miembros de la familia o de la sociedad pues no le están entrando de la misma forma, ¿no? Sí, es un poquito impactante. Chicas, ¿alguna vez a ustedes les dijeron que son malas madres por dedicarse a la ciencia o por alguna situación? Mala madre. Fíjate que en mi caso hay algunas cosas que creo que no aplican en el sentido tradicional de la maternidad, porque sinceramente les voy a ser muy sincera, porque lo he compartido, primero esto que les voy a decir, lo compartí con algunas personas de mi círculo más cercano, precisamente porque pensaba que podía sonar demasiado arrogante de cierta manera, y no quería, ¿no?, que se viera de esa forma, no quería que esa fuera la impresión de esto que voy a comentarles. Entonces se lo platiqué primero a ciertas personas, y cuando lo comenté, fui abriendo esta información, me dijeron varias de ellas, es que sabes que esto que tú me estás platicando sería bueno que más personas lo supieran, porque podrían empoderarse, podrían tomarle algo así, ¿no? Entonces hago este preámbulo para que la etiqueta de arrogancia se deje por un lado, si acaso llegara a ser así. Yo planifiqué mi maternidad de una manera muy, muy científica, muy metódica. Así como planifiqué un experimento, así planifiqué mi maternidad. ¿A qué me refiero con eso? Leí muchísimo sobre cada paso que iba dando y cada paso que voy dando. De hecho, por eso creé esta cuenta de mamá científica, ¿no? En Instagram, mamá.científica, que afortunadamente gracias a estas redes sociales que nos hemos conocido. Oh, sí. Y entonces esta página que estoy tratando de que sea la plataforma en la que yo pueda compartir mi visión científica de la maternidad, claro que apoyada también con las corazonadas y con otras formas de conocimiento que no precisamente son científicas, es la manera en la que yo he podido mostrar todas las herramientas, todas las lecturas, todas las pláticas, los grupos con los que yo me he acercado para poder llegar a un empoderamiento, aunque esta palabra ya está a veces un poquito ya desgastada, me gusta todavía. Empoderamiento con información que permita utilizar como un escudo protector o como un contraataque
cuando hay comentarios tan desafortunados de quien sea, de personas cercanas, de personas desconocidas, porque cuando es de maternidad todo el mundo quiere opinar. Entonces, cuando hay un tipo de estos comentarios, afortunadamente esta información, esta preparación que yo he tenido y que estoy teniendo, me ha permitido que la gente lo piense 2 veces antes de intentarme llamar mala madre o algún otro tipo de comentario. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene un respeto. Desafortunadamente en algunas ocasiones muchas personas no comprenden muy bien cómo funciona la ciencia, a veces hay cierto misticismo, pero algo general es que la ciencia es respetada. Entonces, cuando tú le dices a una persona que tal o cual cosa tiene fundamento científico o está comprobado científicamente o lo dijo un científico, una científica, como que le piensa 2 veces para soltarte algún argumento, ¿no? Entonces, en mi caso, esta información que yo comparto con quien se pueda, con quien se acerque, con quien se deje y que recomiendo que todas aquellas mujeres, madres ya propiamente dichos o personas, mujeres, hombres que quieran entrarle a esto de la maternidad, paternidad, utilicen información científica para que este tipo de argumentos, este tipo de comentarios como mala madre o mala padre, no les sean tan fácil que les lleguen, porque ustedes están bien informados y si les llegan puedan fácilmente sacudírselo y confiar en que están haciendo lo mejor para su. Entonces, en este caso, Lola, respondiendo a tu pregunta, no me han llamado mala madre hasta el momento. Ojalá que no me llamen por esto mismo que estoy diciendo. La información me ha protegido. La ciencia te ha hecho libre. La ciencia me ha hecho libre, hermana. Pues mira, me gusta mucho tu respuesta y me da muchísimo ánimo, me da muchísima buena vibra que haya mamás que planifiquen, que yo estoy segura que sí hay, que hay maternidad planeada, que sería lo mejor que nos pudiera pasar en este país, que evidentemente, pues si no lo planeaste, que puedas tener la información para poder llevarlo lo mejor que se pueda dentro de las condiciones que estás viviendo. Y precisamente ese es uno de los frentes de batalla que se tienen hoy en día en México y en América Latina, que todas las madres decidan ser madres o no lo sean si es que no lo deciden, pero que también si tienen esta, híjole, valentía, estos huevos de querer ser mamás y de llevárselo, pues lo hagan con la mejor información. Dime, Eugi. Bueno, me encantó lo que dijo Marian, que tienes tu blog. Yo creo que no es soberbia, sino que tú tienes como muy claro tu postura al respecto y te vas informando, tienes tus recursos y aparte lo compartes con los demás. A mí se me hace que abrir estos espacios de autorreflexión y de reflexión con los demás ayuda mucho a romper mitos, a romper estigmas, a conocer otras mujeres que también están pasando por los mismos procesos y eso es como que muy gratificante, ¿no? Que se tejan esas redes entre mujeres y que también tengas como ese espacio de reflexión. Creo que antes nuestras tías o nuestras mamás no tenían esos espacios y que ahora las redes sociales y nuestra propia trayectoria nos permite como hacer esos ejercicios, ¿no? Reflexivos y eso es súper, súper padre, o como estar aquí, ¿no? Cuando hace unos años se podían, ¿no? Abrir Olvídalo. estos espacios, ¿no? Para Hoy en día, hablarlo. O sea, perdón que te está interrumpa, bien hoy en padre. día muchos programas se basan en la cantidad de audiencia que tienen para decidir si se habla o no se habla de estos temas, en lugar de abrir los foros para que la gente que ya tienen, entre comillas, recaudada, pueda escuchar sobre estos temas y funcionar como plataformas. Desafortunadamente, pues no se hace. Y bueno, si antes no se hablaba, ahora medio se habla, todavía nos seguimos topando con este tipo de cosas. Entonces, no estamos totalmente exentas, pero pues qué bueno, Eugenia, que nos haces esta aclaración en el tiempo, que por lo pronto ya tenemos espacios como estos en donde podemos tocar temas
tan elementales, ¿no? Tan básicos en nuestra sociedad. Y algo muy importante es como hablar de maternidades, ¿no? Porque cada quien lo vive diferente y hay muchísimos factores para que o sea, para que esa maternidad sea vivida, ¿no? De cierta manera, ¿no? Cuestiones como hablamos esto de las redes, de una situación de clase o de etnia, o sea, la maternidad se va a vivir de manera muy peculiar en diferentes estratos sociales, económicos, geográficos. Claro. Es hablar como en plural. El ponerle maternidad, pues sería volver a encasillar un deber ser. O sea, no hablar de que hay una maternidad per se, ¿no? La maternidad es un constructo sociocultural y va a ser vivida de diferentes maneras según la condición de clase, de etnia, en la región donde vivas, cuestiones culturales. Entonces, creo que es muy importante como posicionarte. Cuando hablas de esto es saber desde dónde estás parada, ¿no? Bueno, yo soy una mujer de clase media o media alta, con acceso a estos estudios, y va a ser diferente, en maternidad va a ser vivida diferente a una mujer, no sé, indígena, madre soltera, con diferentes estudios. Entonces, hablar de maternidades más que de una maternidad en sí. Estar bien consciente de tu posicionamiento, dónde estás, desde dónde veo mi maternidad, ¿no? Para poder así abrir el espacio a entender la maternidad de los otros. Hay muchísimos estudios que hablan de contradicciones culturales de la maternidad y podría yo compartirlos porque sí nos ayuda mucho a reflexionar en las diferencias y es donde ahí, por ejemplo, las investigadoras que son feministas tenemos como el objetivo de hacer visible las desigualdades y las minorías y entonces sí es importante, ¿no? El reflexionar a que es vivida de diferente manera y los privilegios también que tenemos. Yo creo que es muy importante, aunque nos pese, aunque nos duela, aunque nos pique, aunque seamos reticentes a mencionarlo o a decirlo, pues que aquí se está buscando obtener relaciones que sean más horizontales, de un igual a un igual. Ujú. Y vamos a tener que recurrir forzosamente a aclarar que el feminismo, eso es, no es más alguien o es menos. Por el contrario, el machismo, le gusta a quien le gusta y le pese a quien le pese, establece relaciones que son desiguales. Alguien siempre tiene que estar arriba. Ujú. Se llama así porque tradicionalmente el macho es el que ejerce ese poder sobre alguien más. No vamos a decir que son exclusivamente mujeres, pero es una especie de dominancia. Por lo contrario, el feminismo y todo lo relacionado con el feminismo busca que todos seamos iguales. ¿Por qué se llama feminismo? ¿Por qué está relacionado con la fémina, con la mujer? Precisamente por lo que les comento, porque históricamente la mujer es a la que han tenido abajo. Entonces se busca restablecer una paridad de estatus, una paridad de posiciones entre los dos géneros, ni arriba ni abajo, iguales. Sobre ese tema creo que hemos iniciado muy bien hablando sobre el papel de las madres, el papel de las científicas. Bueno, no sé si esto exista o si puristamente alguien se me vaya a venir encima, pero yo creo que ser científica es muy feminista. O sea, yo creo que si tú eres científica, eres feminista, lo quieras o no, por el origen que tiene el poderte dedicar a las ciencias cuando era una profesión reservada a los hombres, pero también porque cuando tú eres una mujer científica, automáticamente, bueno, va a ser una figura de admiración para todos aquellos niños, especialmente para las niñas. Cuando tú te vuelves una figura en la cual una niña puede utilizar como un modelo a seguir, un modelo obviamente positivo, que tiene particularidades que le van a beneficiar en su futuro, ese es un orgullo y yo creo que ese es el objetivo de muchas mujeres que somos feministas, es mostrarle a esas niñas que vienen que tú puedes ser lo que quieras ser. Ser científica para mí es algo muy bueno porque me hace sentir que puedo dar un buen ejemplo a todas estas niñas que me ven, que hablan conmigo, que se me acercan. He tenido la oportunidad de convivir con muchas de ellas en algunas pláticas que he dado desde nivel de primaria hasta universidad y me doy cuenta cuando les he platicado, por ejemplo, esta historia que les dije del tren, cuando fui para estudiar, cuando saben que trabajo en un laboratorio, o sea, cuando platico muchas historias es como,
¿de verdad yo podría hacer eso? O sea, les ves el brillo en esos ojos. Algunas de ellas se han puesto tan contentas, se me enchina la piel de recordar cuando les he prestado una bata de laboratorio. O sea, algo tan sencillo, un pedazo de tela que simboliza para ellas el poder ser alguien, que les simboliza conocimiento, que les simboliza libertad, es maravilloso, ¿no? Entonces, ser una científica y ser Claro. madre ahora me da la oportunidad de ese mismo brillo que yo he podido despertar. Y lo digo yo en mi caso, pero me refiero a cualquier científica que pueda despertar esto en otras niñas, y poderlo hacer en mi hija es una gran emoción que me da. A lo mejor mi hija me manda por un tubo y me dice, yo no quiero ser científica, y ni me importa, ¿no? Y se hace, no sé, algo que no tiene nada que ver con la ciencia, Sí. pero aún así la animaría, ¿no? Pero bueno, el punto con esto que voy es que está toda esta parte linda, pero también está toda la parte que yo lo voy viendo como si fuera un juego de video, y que nivel 1 desbloqueado. Uy, lo lograste, nivel 1, pero ahora eres científica y madre, nivel 2. Tienes todas las dificultades de ser científica mujer, pero ahora súmale las de mamá, que es todas estas cosas que tienen que ver con la lactancia, porque los experimentos, como tú decías hace rato, Lola, las células hijas, los virus, las bacterias, la acuacultura, las larvas, lo que sea que estés estudiando, a ellos no les importa si tu bebé necesita comer cada 2 horas, cada 3 horas, nada, los experimentos, las horas extras, los viajes a congresos, las comisiones, a veces son incompatibles con las necesidades básicas que tiene un recién nacido, o bueno, niños, no necesariamente recién nacidos. Entonces yo creo que tienen que platicarnos, o sea, es algo que nos tienen que decir, es algo que la gente se tiene que enterar, así que, ¿qué les parece si introducimos una pequeña minisección? Les presento el momento estúpido de la mamá científica. El momento estúpido, les voy a pedir por favor que piensen en la cosa más chusca que les haya pasado, que se hayan tenido que ingeniar para poder sortear este tipo de dificultades. Ejemplo A, no hay lactario en la universidad y tienes que sacarte una shishi ahí para la banda para poderle dar de comer al chamaco o a la chamaca. Ese tipo de cosas. A ver, cuéntenos. Yo sí agradezco mucho al centro de investigaciones en donde estudio, porque yo podía llevar a mi hijo mayor y la secretaria técnica me ayudaba a cuidarlo mientras yo estaba en clases. Ahora con el COVID, pues fue una locura, fue cuidar a mi mamá enferma, estar en coloquio mientras estaba barriendo, bañar a la niña y poner en la bocina, a escuchar a mis compañeros exponer, y las desveladas sobre todo, porque es un trabajo que tienes que tener tu tiempo para leer, procesar la información, donde, bueno, en mi caso, que tengo un niño de 10 y una niña de 4, que son súper ruidosos, es todo un reto encontrar momentos, por ejemplo, ahora para que ya estoy terminando de escribir, concentrarme, tienes que también estar como descansada, eso de encontrar esa fluidez con el apoyo, por ejemplo, creo que mi esposo le entra bien y bonito y parejo a los cuidados. Entonces, por ejemplo, para estar aquí, fue él que se lo llevara a los niños, pensé que era a las 9, ¿no? Entonces se llevó a los niños a la bici, mientras yo, o sea, tienes que estar planificando tu día, encontrando tus momentos, y sí, o sea, lo más así que me ha tocado es estar en un coloquio mientras estoy bañando niños, estoy trapeando, estoy haciendo la comida. Los audífonos han sido mi salvación, o sea, ir al baño, y luego todo ese miedo, de repente, chin, se prendió la cámara, no se prendió la cámara, y la verdad también tener el apoyo, ¿no? Como de tus compañeros. Cuando no estaba el COVID, pues sí, yo podía llevarme. Lo más así fue que cuando hice mi trabajo de campo, como yo trabajo el tema de acompañantes de parto, me tocó estar en un parto en casa con una partera, y mis hijos estaban en la escuela y guardería, venía mi esposo llegando de viaje del trabajo, los dejé media hora solos en casa para irme al parto. Una cosa así de que ya estoy llegando, vete, llego en 20 minutos y te aviso, que a los niños así solos media hora con el miedo de irme en la madrugada, mi esposo llegando, y me dijo que ya subió, que estaban bien, y me fui al parto, que era parte de mi trabajo de campo. Esa adrenalina somos las que vivimos las mamás y tratamos de hacer otras cosas, ¿no? Es que eso no fue un momento estúpido, es que andabas estúpida.
Sí, o sea, y realmente estás con 1000 cosas a la vez, y es increíble cómo sacas las fuerzas. Cuando dices: "Sí lo quiero hacer, es lo que quiero", como decía Marian, actuar dice más que las palabras, ¿no? Entonces, yo le puedo decir a mis hijos: "Esto, un rollo", ¿no? Pero realmente lo que vale es el ejemplo. Así es. Y eso no con el feminismo, o sea, podrán saberse todas las teorías y echar mucho verbo de los dientes para afuera, pero aquí lo más importante es la congruencia y actuarlo. Y el ejemplo es como dice ella, le va a dar mucho más aprendizaje a los otros que ponerte miles de pañuelos y abanderarte con 1000 cosas, Sí, ¿no? claro, por supuesto, el ejemplo arrastra. Ujú, exacto. Así es. Marian, ¿cuál es tu momento estúpido de la maternidad en la ciencia? Yo lo estuve pensando desde que me dijiste porque me da mucha risa la palabra estúpido. Y fíjate que mi momento no fue cuando ya mi bebé estaba fuera del útero. Haz de cuenta que yo me considero madre desde que me enteré que está embarazada. O sea, yo desde ese momento, yo ya era una mamá. O sea, ¿sabes? Ya me tomaba fotos y según yo ya se me veía la panza. Evidentemente, cuando las vi en retrospectiva dije, mira qué simple. Yo ya me ponía batas y todo y ni se me veía nada, ¿no? Pero yo ya era mamá desde que supe que estaba embarazada. Entonces, mi momento estúpido fue cuando yo que trabajo en un laboratorio, trabajo, mi laboratorio es de histología, entonces manejamos muchos reactivos, muchos productos que por sí solos, incluso aunque no estés embarazada, te puede llevar a algunos problemas si no tienes las medidas para trabajar con ellos. O sea, utilizamos formol, utilizamos otro tipo de químicos que son cancerígenos, ¿no? Entonces la exposición tiene que ser bastante cuidadosa. Entonces, evidentemente, o sea, dime tú a quién no le puede quedar claro que una mujer embarazada no debe manipular esos químicos. Entonces, bueno, yo ya tenía 8 meses para ese momento, ya tenía mi super panza, era evidente, y yo no había trabajado en el laboratorio porque no podía, ¿no? Entonces, una compañerita tenía unas muestras atrasadas que se debían procesar, entonces, pues pasaba el tiempo y yo no las procesaba, pero yo pensé, bueno, que no necesitaba más explicación la situación. Entonces, llega la estúpida, porque en ese momento, el momento, y ella llega y me dice, oye, ¿y por qué no te pones un cubrebocas y ya con eso la haces? Y yo ahí entonces es cuando quiero voltear y decirle, ¿por qué no puedo? Estúpida, ¿no te das cuenta que estoy embarazada de no puedo manipular formol? Bueno, obviamente todo eso solamente cruzó por mi mente, pero yo cuando me dice eso me le quedo viendo muy seriamente y le digo, no, compañera, no puedo manipular formol aunque me ponga un cubrebocas, entonces me vas a tener que disculpar, pero las muestras se van a procesar hasta el siguiente periodo. Fue muy gracioso en el momento en el que yo después empecé a platicar esta historia con otros compañeros de decirle, oye, Guau. ¿cómo crees que llega esta mujer a decirme, esta estúpida, porque la verdad que no tiene, Sí, Ujú. a decirme que me pongo un cubrebocas para procesar sus fregadas muestras? Ahí es donde te dice que la falta de sororidad, la falta de empatía puede venir de quien sea. O sea, tú esperas que una mujer sea más comprensiva, pero no. Entonces, sí fue un momento que te quedas pensando en el que no deberían de pasar este tipo de cosas. Las mujeres embarazadas, las mujeres en puerperio, en parto, sí somos personas que estamos en un nivel de vulnerabilidad alto Ujú. y que el hecho de que continuemos trabajando hasta casi parir al niño para que puedas alargar tu periodo de incapacidad, que odio esa palabra porque no es incapacidad, sino debería ser permiso temporal o alguna otra palabra, porque Claro. incapacidad quiere decir que no eres capaz. Y no es que no seas capaz, es que simplemente acabas de parir, tu cuerpo se está recuperando. Entonces, bueno, deja tú, se está recuperando, pero de todos modos te paras a amamantar y de todos modos te paras a que te den los tuertos, o sea, ¿cuál incapacidad? O sea, no, ¿de dónde?
tu visión que es exactamente la que se espera que tengan otras personas. Ujú. Pero no, Lola, no sucede así. Entonces, el hecho de que tú tengas que esperar que la ley te proteja para más allá de 3 meses o de 6 meses, imagínate que la ley nada más te dice que la lactancia debe ser hasta los 6 meses, cuando un bebé, según la Organización Mundial de la Salud, debe de lactar mínimo 2 años. Bueno, en fin, te quedas pensando que a lo mejor este momento estúpido que yo tuve fue por el conocimiento de mucha gente sobre lo que necesitan las mujeres embarazadas y las madres en puerperio o posparto. Claro, mira, esto de la cuarentena es un mito. El puerperio dura más de un año. De hecho, para recuperarte completamente son 2 años. Pero hay muchísima falta de información acerca del embarazo, de los procesos del parto, del posparto. Nos falta como culturalmente cambiar mucho en ese sentido, porque hablando sobre diferencias, por ejemplo, culturales de Estados Unidos y México, en Estados Unidos las dulas posparto, que son las acompañantes emocionales de la parturienta de la mujer. ¿Cómo decir? Hay más dulas de posparto y van a tu casa y te ayudan a pagar servicios, a hacer labores de la casa, a todas las cuestiones de la lactancia. Más de un mes, las parteras van más de un mes. Y aquí es un tecito, una faja. Y párate. Párate y a los 20 días ya estás trabajando. Hay mucho, por ejemplo, desconocimiento de la recuperación física del suelo pélvico, de la nutrición, de lactancia. No hay lactarios en las universidades, en centros, por ejemplo, de investigación debería de haber lactancia, y los tiempos académicos no están sincronizados con, con los tiempos de, pues sí, de la maternidad, como dice Marian. Pero también de la cultura de buscar apoyo, yo creo, ¿no? Buscar apoyo profesional, por ejemplo, con las educadoras perinatales, con dulas, consultoras de lactancia, pocos pueden, y que las instituciones sí podrían implementar, ¿no? Con bajo costo, creo yo. Pues sí, de hecho debería estar ahí, o sea, no, ni siquiera deberíamos estarlo demandando, ya con Ujú. pocos o muchos estudios, porque sí hay bastantes estudios, el problema es que no se difunden, sobre todo por Sí. el idioma, porque muchos están hechos en inglés. Y bueno, sabemos cuál es el problema. Si a duras penas hablamos español, ¿qué esperamos que hablar inglés, verdad? Fíjate que antes el instituto, el IMSS, Mexicano de Seguro Social, tenía una figura que era la enfermera materno-infantil. Entonces, enfermera materno-infantil le daba seguimiento a la mujer desde el embarazo hasta los primeros 5 años del niño. Me extraña por qué hablas en pasado. Ya no, la figura de la enfermera, pues siempre ha tenido como un lugar como muy estratificado en el gremio médico, y ahora esas EMI ya no tienen ese puesto ni esa capacitación, y ahora atienden a hasta adolescentes, y quitaron como esa figura con el 91, 92 más o menos, la empezaron como a diluir, como de analizarse, ¿no? O sea que Sí. dentro de los servicios públicos y también privados hay una enfermera o otra figura como en Europa la monitriz, que le da seguimiento a todo el proceso desde el embarazo hasta la crianza temprana, porque es como un proceso largo, ¿no? No lo cortan, ¿no? O sea, embarazo, una persona y tanto tiempo, parto y posparto, muy poco, sino alguien capacitado para dar todo ese apoyo continuo que es que vienen en las guías de práctica clínica, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero en la práctica no hay ese soporte y esa sensibilidad también a otros ámbitos como pues la academia, ¿no? Las instituciones, lo laboral, Changos. de lo que está viviendo una mujer cuando se convierte en mamá, porque cuando te conviertes en madre hay una transformación increíble. No nada más es lo bio, es el impacto que tiene en tu psicología, como bien lo mencionas. Sí, 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 por supuesto. Ujú. Llevamos 1 hora de grabación y yo quiero tocar un tema todavía pendiente. ¿Se le suelto la bomba o lo dejamos para otro episodio? Pues sácalo, porque luego para ponernos de acuerdo con niños y todo. Es Sí, un sí, desmadre. sácalo, Sí. sácalo. Violencia obstétrica, muchachas, violencia obstétrica. Ya que estamos hablando de cuidadoras, de la salud, de acompañamiento, de embarazo, ¿cómo les fue en el parto? ¿Qué tal? ¡Ay, qué bomba! Sácalo, Marian. Ay, se va a cumplir un año. El sábado que viene, el 24, se va a cumplir un año Ah. y todavía se me quiebra la voz. Para mí, el parto con toda y mi preparación, todo esto que les platicaba hace un rato, mucho tiempo de lectura, de compartir con personas que me llenaban de ánimos, toda la parte emocional, que a veces con toda la teoría
no alcanzas a apapachar el corazón, pues la teoría es fría. Entonces yo me nutrí por todos lados. Sabía en qué consiste el proceso fisiológico del embarazo, del parto, exploré mis opciones, sabía de algunas otras estrategias como las dulas. Fui a un curso de preparación para el parto. Tengo el esposo más Ay, amoroso que podría tener, el mejor padre que mi hija podría tener. Siempre le digo, te escogí un super papá, hijita, se lo decía cuando estaba en la panza. Y bueno, la violencia obstétrica es un fantasma, es una neblina que, que está ahí. Es algo que no oscurece totalmente, no es tan molesto como para que digas, vamos a detenerlo en este segundo, pero sí es perturbador porque está ahí como haciendo borrosas las cosas. Entonces nosotros pensábamos en la violencia obstétrica como algo que leíamos en los libros, como en algo que habíamos visto en los periódicos que morían, que moría la madre, que moría el bebé, que bueno, en ese tipo de cosas más fatalistas, pero nunca pensé que nosotros fuéramos a vivir la violencia desde el primer segundo que pisamos el hospital. No voy a entrar realmente en los detalles de esta crónica que la tengo escrita. Como mencionaba Lola, si hay oportunidad de poner ligas o de poner bibliografía, les voy a compartir claro. la crónica que hice. Yo tengo una columna en un periódico aquí local, en una revista local, y mi editor me insistió, me motivó a que escribiera esto. Él es un hombre, no tiene hijos, pero tiene un tacto, una sensibilidad, una empatía con todas las personas. Entonces me instó y me dijo, tú tienes que escribir esto, tienes que sacarlo. Me motivó a escribir esta crónica que, si ustedes tienen interés en los detalles, van a poder ver ahí. Resumidas cuentas, la teoría, el saber todo, no te va a librar de la estructura del aparato institucional que desafortunadamente las instituciones públicas comparten, donde te reciben cuando estás embarazada. Sí, tocología, tococirugía, sí. Ahí, desde que llegas, te canalizan, me poncharon la vena, te ponen un medicamento para que las contracciones aumenten, te ponen en un lugar con una lámpara gigante. Literalmente a mí me dio el chico que estaba limpiando el piso, te ve, te llegan y te tocan, te hacen el famoso tacto que después me enteré es innecesario. Total que al final mi bebé quedó atrapada en el canal de parto, no pude parir a mi bebé. Esa es una frase que ahorita, un año después, me pesa. Y si yo les dije hace un rato que a mí nadie me había dicho mala madre, creo que mentí, porque yo sí me lo dije a mí misma. O Ay, sea, cuando no no. pude sacar a mi hija de mi cuerpo, me sentí una mala madre. Después entendí, después reflexioné y me enteré que bajo las circunstancias en las que yo estuve y en las que muchas mujeres en México pasan, no es posible tener un parto vaginal. En muchas de las ocasiones muchas mujeres sí lo logran, muchas no, como fue mi caso, y empieza el sufrimiento fetal. Entonces yo, al igual que muchas mujeres, llegué a una cesárea de emergencia, ¿no? Entonces yo tengo ahorita en mi vientre una cicatriz vertical de aproximadamente 20 centímetros, donde afortunadamente pudo salir mi hija bien. Ella estuvo saludable desde el primer momento, pero fue una experiencia que pudo haberse evitado desde el primer momento. Estoy segura que Eugenia, en sus investigaciones y en todo lo que nos pueda compartir, no solamente en este momento, sino después de poderla seguir en sus redes si las tiene, o poder platicar con ella, nos va a decir todas las herramientas que otras mujeres que vienen atrás de nosotros, que ya tenemos hijos, por favor, chicas, por favor, chicos, hombres y mujeres que nos escuchan, utilicen todas las herramientas que existen para no vivir violencia obstétrica. Exijan todas aquellas cosas que no deben hacerse, exijan que no se las hagan a ustedes. La violencia obstétrica es algo que sucede y no importa toda la educación que tengas, y estás a merced de los médicos que te reciben. Ay, Marian. Híjole, se me cae la cara de vergüenza por lo que te voy a decir, Marian. Escuchando esto que tú nos platicas, curiosamente, en estos últimos días platiqué con varios médicos de diferentes ramas: oftalmo, general, infecto, varias. Ninguno, hombres y mujeres, tomé muestra pareja, ninguno sabe
qué es la violencia obstétrica. Inclusive hubo una persona que me dijo que eso no existe y que el término me lo inventé. Y me exigió pruebas que yo tuviera basada en evidencia científica. Ok. Guau. Es lo que les digo, que ni el título de PhD te salva de que te pidan evidencia, o sea, tu opinión experta, Pásame su correo. Guau. porque no me podía creer que la violencia obstétrica es un término acuñado que tiene una definición, que es un fenómeno social que ocurre y que tú eres una de las testigos de todo esto. Ay, Marian, pues lamento lo que sucedió y gracias por compartir tu historia. Pues como dices, lamentablemente es algo que aún es como muy invisible, pero ahí está. Y lo más impresionante cuando empiezas a leer del tema, desde que se institucionalizó el nacimiento por los años 30, ya había movimientos en contra que evidenciaban el maltrato en las salas de labor y la Organización Mundial de la Salud en 1985 fue la primera vez que lanzó las recomendaciones de que la tecnología en el parto se debe usar con mucha sutileza porque es un proceso fisiológico. Imagínate, en el 85, yo nací en el 84, han pasado 37 años y muchos médicos no la conocen. Por ejemplo, en México hay la norma 007 de salud, está desde el 93, hay una guía de buenas prácticas clínicas para el embarazo de bajo riesgo y no lo conocen, no lo ponen en práctica. Y la gente, las mujeres no la conocen, no la conocemos. Entonces, el término de violencia obstétrica nació en el 2009 en Venezuela, es un término legal. Actualmente ya está en la ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia en general. En Nuevo León está desde octubre, ya está en la normativa, en el Código Penal en pocos estados, como en 5 de la República. Falta mucha divulgación de la información y esto tiene que cambiar porque al final la información es poder. Yo que viví las dos experiencias, viví una cesárea innecesaria en un hospital privado con mucha violencia obstétrica y tenemos que tomar en cuenta que la violencia obstétrica sí son los tactos, sí son las humillaciones o los gritos, pero también el hipermedicalizar los partos o esas técnicas de aceleración como la oxitocina o la anestesia de manera innecesaria también lo es. O sea, es una violencia más velada, pero sí lo es. Yo viví la experiencia de una cesárea innecesaria en un hospital privado y a partir de mi acercamiento con las parteras tradicionales, como les comenté por mi trabajo que tuve con mujeres indígenas, conocí a parteras profesionales aquí en Monterrey, a las dulas y tuve mi parto en casa, un parto muy bonito a la semana 41, que todo el mundo ya, los doctores a la 38 ya te están abriendo la panza. Acompañado en el modelo de la partería profesional y con acompañamiento emocional de 2 dulas. Y sobre todo que mi pareja estuvo acompañándome en todo el proceso, que eso es bien importante, que estas nuevas paternidades que le entran a la paternidad desde el embarazo. Antes el hombre estaba allá afuera del hospital fumando, ¿no? Ahora es éntrale, chambéale, ¿no? Ayuda a la mujer, acompáñala en este proceso, involúcrate emocionalmente. Y para sacar el certificado de nacido vivo tuve que ir a tococirugía de un hospital público y ver en ese mismo momento, ese mismo día que yo tuve mi parto súper bonito, a mujeres viviendo una violencia obstétrica terrible en un hospital público, donde les gritan, de donde las ignoran, donde las dejan en el pasillo, donde nadie le está explicando a la mujer qué te está pasando, qué estás sintiendo, una mirada, una mano, un acompañamiento, ¿no? En ese proceso es terrible, ¿no? Y que decir esto de violencia obstétrica, imagínate, desde el 2009 se empezó a hablar en Latinoamérica de la violencia obstétrica como un delito. ¿Por qué en Latinoamérica? Porque la violencia obstétrica en Latinoamérica es mucho más fuerte que en Europa, que en Estados Unidos, por los modelos de atención que tienen, ¿verdad? Aquí estamos realmente en pañales y es impresionante que en una ciudad, por ejemplo, como Monterrey, los partos humanizados o respetados empezaron hace, no sé, en el 2009 más o menos, ya con un grupo de médicos, ya con más evidencia científica. Entonces, es un tema que hay que visibilizarlo mucho y estos relatos son súper importantes, por eso que se lean, que se conozcan, porque para mucha gente es así como lo normal, ¿no? Claro. Hay que cambiar esta cultura y sensibilizarnos todos, creo yo. Yo creo que es por el bien de la sociedad entera, no nada más de las mujeres. Hablando en temas de equidad, una maternidad sana es una paternidad sana, porque las relaciones entre las parejas y después la crianza de los hijos se vuelve muchísimo más integral. ¿Cuántas veces no hemos
escuchado toda la parte de los hogares disfuncionales. Bueno, el origen viene desde el acompañamiento en el parto. Curiosamente, lo que mencionas al inicio de las paternidades involucradas, que estas paternidades ya son voluntarias. Ujú. Nadie les pide que estén ahí, ellos están ahí por amor, porque finalmente eso es lo que va a mover que todo esto se dé. Y estoy hablando desde la paternidad hasta que la violencia obstétrica no sea más. En la Ciudad de México, en el 2019, hubo una reforma donde se habla del derecho al acompañamiento como un derecho, de quien la mujer quiere en la sala de parto, pero que el padre entre a la sala de partos amortigua demasiado la violencia obstétrica, porque el padre puede tomar rol de abogacía y de respetar, por ejemplo, el plan de parto que la mujer quiera, dialogar con los médicos, negociar, no me gusta decir negociar porque es como si vas a negociar tus derechos, ¿no? Pero quieras o no, es alguien que está, ya sea la dula o el padre o el acompañante, se ha demostrado que haya un tercero cambia muchísimo la atención en el parto, ¿no? Y que ya sea como un derecho es fundamental, ¿no? Porque la mujer puede decidir quién quiere que esté ahí en ese momento. Claro. Y el parto más bien es muy emocional, se puede trabar simplemente porque está alguien ahí que está de alguna manera viendo, claro, estás pariendo, es algo tan íntimo, de hecho es como, así como decían, como hiciste al bebé, o sea, es un acto sexual, que lo vas a disfrutar en la calidez, con una velita, tranquila, o sea, ves a los animales parir y se van, ¿no? Al rinconcito donde se siente tranquilo, y para que haya oxitocina, pues tienes que estar con seguridad, con confianza, no con unas luces blancas, con una bata que se te ve el trasero y con frío, Sí, alguien que te está regañando o te está diciendo que te calles. sí, claro. Claro, o simplemente no poder moverte, Lola. Sí, O sea, el bebé va para abajo, las contracciones, y te obligan a acostarte, sí. ese libre movimiento, poder tomar agua, y eso no es nuevo, o sea, eso se habló desde 1985, imagínate. Mira, la Organización Mundial de la Salud hizo una conferencia en Fortaleza, Brasil, en 1985, que hablaba acerca de el uso de la tecnología apropiada en el parto. Que llegara la OMS, estás hablando que hubo movimientos dentro del gremio médico desde los años 50, luego muy fuerte en los 70s, en los 80 no se diga, con el movimiento feminista, también de los derechos de los pacientes en Estados Unidos, y el boom del parto humanizado fue en el 2000 en Brasil, 15 años después de esas recomendaciones, que se empezó a hablar ya desde la academia del concepto de parto humanizado, y se empezó a hacer artículos científicos ya con este concepto, ¿no? Que también es polémico porque muchos dicen, no puedes humanizar algo que no, se habla de parto respetado. Es que Entonces, es todo un sí, tema, ¿no? Por, pero eso de violencia obstétrica, que es volver al punto, surge en Latinoamérica, y eso sí tenemos que tenerlo bien claro. En Europa se habla de buen trato o de malos tratos, pero estamos hablando que, por ejemplo, en Inglaterra o en Holanda, la partería es muy diferente que lo que sufrió la partería acá, los factores estructurales de instituciones públicas. Entonces, en Latinoamérica se habla de violencia obstétrica, sobre todo en hospitales públicos, porque es algo aberrante, que hay gritos, insultos, infantilización, creían mami chiquita, tú cállese, no grite. Y hay un sociólogo que se llama Roberto Castro, perdón, que Roberto habla justo Carlos. de esto. Uy, que habla de cómo se infantiliza, se hacen bromas, burlas, o el simple hecho de no validar lo que se siente. Hay un vacío en los cuidados, en las camas de los hospitales, en maternidad, y sobre todo de devaluar lo emocional. Sí. Cuando el parto es súper emocional, entonces es algo que duele, ¿no? Y yo cada vez que oigo estas narrativas y recuerdo mi cesárea, que la doctora estaba platicando mientras me cortaba, ¿no? Y se rieron porque yo no oía, de lo drogada que estaba, yo no oía llorar a mi bebé, y yo, está llorando, está vivo, y jajaja, claro que está vivo, así como que estar en una sala de recuperación temblando, desnuda, oyendo llorar a otras mujeres, increíble, ¿no? Es un tema que me ha atravesado, y justo por eso decidí de hacer mi tema de maestría sobre el acompañamiento, de valorar estas cuidadoras de parto, porque todas las mujeres tenemos el derecho de tener un parto digno, respetado, acompañado, escuchado, no sé. Entonces, sí hay mucho que hacer. Con todo el sentimiento que involucra, Eugie. Ay, me dan ganas de llorar. Yo ya estoy chillando, discúlpenme, yo ya estoy chillando. Es un tema muy, muy fuerte. Ujú. Las mujeres que tienen que parir solas es un tema que también es algo muy común, las que están en lugares donde no conocen, en países extranjeros.
extranjeros en situaciones poco agradables en donde la pareja no se hace responsable, inclusive acusaciones terribles, ¿no? Que se hacen al respecto del origen de ese niño, ¿no? De dónde vino y demás, ese tipo de cosas duelen y que también son parte de la misma violencia que se vive al respecto del parto, de la maternidad y de todo este asunto que, bueno, evidentemente ya de haber platicado nos damos cuenta que el tema de la maternidad en la ciencia y de la ciencia en la maternidad, porque no es lo mismo huele a traste que a traste huele, son complementarios. Con todo y todo la bromita, el anagrama está hecho. Finalmente, de atrás para adelante, de adelante para atrás, la relación entre la ciencia, lo que se aplica, lo que se practica, tiene un abismo entre uno y otro. Pues es triste observar que con tanto conocimiento todavía no se lleve la práctica y ni siquiera se le den los foros para poder difundirlo y por lo mismo Claro. les quiero agradecer muchísimo porque yo sé que estas experiencias son muy fuertes para ustedes. Les agradezco, son mujeres valientes, son mujeres fuertes, son mujeres que quiero en mi vida. Yo espero que la gente que nos esté escuchando entienda lo sensible que esto se puede llegar a poner y no nada más como mamá, sino como papá, como progenitor de una vida nueva. Quisiera agradecerte a ti, Lola, el espacio, a Marian, que ella pues, nos comparta su experiencia. Yo que apenas estoy adentrándome a este mundo y veo mujeres científicas, investigadoras, que pueden disfrutar de su maternidad y a la vez ser unas grandes investigadoras, las admiro demasiado. Pues escucharla a ella, que ahorita habla de su posparto, de su lactancia y aparte con todo, me imagino lo que hace. Digo, ¿cómo le hace? O sea, y ahorita en pandemia, wow, y tiene un blog y aparte escribe. Entonces, para mí, conocer mujeres como Marian son inspiradoras y agradezco mucho así pues el espacio. Siempre compartir para mí significa mucho, ¿no? Porque me quedo con mucho aprendizaje, pero también como con muchas preguntas y hacer estas redes entre mujeres que tenemos hijos, en mujeres que nos interesa de la ciencia, pues eso nos va a ir fortaleciendo y de esto a lo mejor puede salir otro proyecto más adelante o otra mesa de diálogo o otra idea para hacerlo con otras personas, ¿no? Entonces, Supuesto. gracias. A ti. Lola, al Chile, muchas gracias. Definitivamente que un espacio como este se valora. Por mi parte, porque pude compartir con ustedes algo que tenía ya tiempo pensando, no encontraba cómo poderlo hacerlo llegar. A veces escribir puede no ser la mejor manera para llevar algún mensaje. En cambio, el audio, la voz es poderosa, Lola. Tú lo has logrado. Tienes una voz que cuando yo la escuché por primera vez, me cautivaste porque te llevas a los escuchas. Estoy segura que todos los que ya somos tus fans en estos 4 episodios, 3, 4 episodios de Ciencia al Chile, estamos cautivados porque llevas muy bien el programa. Me gusta cómo la emoción que entonas nos puede llevar de la risa, de identificarnos, a la seriedad, a la profundidad que tienes de tu voz. Entonces, el hecho que se recupere el mensaje escuchado es de gran valor. Para la ciencia es muy poderoso. Normalmente la ciencia está en el papel o la ciencia está en los discursos, cuando ves hablando ahí al ponente y que te imaginas, ¿no?, cómo será su vida, porque le estás viendo físicamente, pero el tener nada más una voz que te está, o en este caso 3 voces, que le están dando la oportunidad de que la ciencia llegue a través del oído al Chile, es muy, muy buena idea y muchas gracias por permitirnos participar. Ay, María, gracias a ti. Ya me picó el rebozo. No, Lola, es cierto, tienes la magia, Sí. tienes el toque. Y fíjate, pues, o sea, tu voz hace que nos relajemos, que sea más familiar, Chicas, ¿sí me explico? O sea, no, muchas gracias. Les lo agradezco, ya me dio tienes. mucha pena. Me voy a ir a rascar la cabeza. Chale. Okey, estoy muy roja. Ay, Ya no, sé que no me pueden ver, pero siento las orejas bien calientes y los cachetes grandes míos. Muchas gracias, chicas. No, es que, ¿saben qué? ay, Es que tenemos que hacerlo. hermosa. Es que no nos podemos quedar callados. Es que ya estuvo bueno de que las cosas no se hablen derecho, de que no se hable al chile, de que se siga conservando como si fuera un arte oscura este pedo de la ciencia. Y ya vimos todas las ramas que tiene, ya vimos todas las repercusiones, ya vimos lo felices que nos hace, todas las ventajas que trae. Evidentemente después vamos a tener programas de lado oscuro de la ciencia y no me refiero al helado que hay en el refri, me refiero al lado oscuro de verdad, porque sí hay
Sí lo hay. Sí, hay muchas cosas que en la historia la ciencia también tuvo lo suyo, ¿no? Y no es la ciencia, es la gente que la hace, pero entender todas esas diferencias tal cual como lo que hablamos de la violencia obstétrica. Somos las personas las que hacemos o creamos o le damos el valor, ya sea blanco o negro, o de la bondad, o del odio, o de lo negativo, o lo contrario, lo que sea. Somos las personas las que hacemos eso y pues a mí no me queda más otra vez que agradecer a estas maravillosas mujeres chingonas, tan lindas, tan honestas, de veras, gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, antes de que todo el mundo se ponga a llorar por aquí, porque yo ya saqué la caja de Kleenex desde hace rato, les quiero agradecer, Chilivers, creadores de Ciencia del Chile, por escucharnos este programa más largo de lo normal, pero créanme, cada minuto, segundo ha valido la pena. Los invitamos a que busquen nuestra página de Patreon o Patreon con Ciencia del Chile. Les pondremos por ahí la liga para que nos patrocinen y tener un micrófono viajero pronto para que vaya más allá de las fronteras. Pues tener este calibre de invitadas y de invitados increíbles para que la ciencia nos haga libres, muchachos. Para que la ciencia nos haga libres. Les mando un beso y al Chile los quiero un chingo. Hasta luego.